Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Iniciamos nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical y en este día de la solemnidad de Pentecostés, después de 50 días que hemos transcurrido de la resurrección del Señor, hoy nosotros asumimos nuestra responsabilidad, o mejor dicho, hoy el Señor nos regala su misma presencia, su Espíritu que viene a nosotros, el Paráclito, y desde ahora entonces nosotros como Alter Christi tenemos la fuerza necesaria para poder transformar el mundo y continuar, según Lucas, este tercer tiempo, que es la iglesia. Ñande Haitejina con Angañaña Buenuta ya jugó la partida. Ñande Yara, Dios Padre, ya lo hizo en el Antiguo Testamento. Ñande Yara, Jesucristo, entonces los evangelios nos narran desde la encarnación, Dios Hijo, que hace su acción, nos salva, nos redime, entonces su misión específica, ¿verdad? Ojoma subió al cielo, la semana pasada hemos celebrado esta gran solemnidad de la ascensión, que ahora nos corresponde, ¿verdad?, a nosotros. Y desde este momento, hoy Pentecostés, nos llega la fuerza del resucitado, la fuerza del Espíritu Santo. Lo estamos haciendo en forma cíclica, o mejor dicho, lo estamos haciendo en una forma pedagógica para que podamos entender y dar paso a paso y podamos comprometernos como cristianos, porque cada uno o cada una de estas solemnidades y de estas fiestas litúrgicas nos enseñan a nosotros a tomar por lo menos ya un aspecto de lo que el Señor justamente ha vivido o nos pide que nosotros vivamos como cristianos. Este día entonces la Ñandé Yayeya Guana es abrir los ojos y decir, nosotros no estamos solos. Dios actúa y justamente Dios actúa a través de nosotros. El domingo pasado, con la solemnidad de la Ascensión, era a darnos cuenta y decir, ahora entonces Jesús se sube, pero somos ahora nosotros los que nos quedamos. Y nosotros somos los cristianos, Alter Christi, otros Cristos. Somos nosotros quienes permanecemos en el mundo. Añandela yeye cual cara, ya ella cara veñan de yara. Hoy añande abitebe en nuestro mundo. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Entonces, dejemos de pensar y de decir, el asunto es que todos estos que hablan, oye, en varilla, entonces muchas veces nos confunden, ¿verdad? Y al no entender lo que significa la palabra eclesia, iglesia, cajal, atihuazú, quiere decir, es la comunidad donde se encuentra el Señor y donde reflexiona y encuentra la acción del Espíritu en nuestra vida, ciertamente que después nos confundimos todo. Y después cualquier cosa decimos, la iglesia por el Papa, la iglesia por el obispo, la iglesia los curas, etcétera, etcétera. No. Todos somos iglesia y todos tenemos que poner ese granito de arena. Ahora que el sacerdote, que el Papa, que sean ministros que estén al frente de la iglesia es otra cosa, del grupo. Pero como en cualquier grupo humano, nosotros en nuestra iglesia, vamos a decir, porque el Paraguay sería una iglesia, porque pega la Atihuazú, dice, reunión de personas. Los paraguayos somos un Atihuazú de personas. Pero después, ¿qué hacemos? Después nos organizamos. Hay una Atihuazú para cada cosa. Hay un ministerio de defensa, ministerio de educación, ministerio de esto, de aquello. Ahora, yo no puedo decir el Paraguay y el fulano de tal. No. Entonces tenemos que ver un poco nuestra responsabilidad en todo esto, ¿verdad? No solamente ese fulano de tal, porque fulano de tal ve mao y ñandeña moiguri. Entonces somos responsables nosotros, ¿viste? El Paraguay, amábigola al Paraguay, ñandegola al Paraguay, ñandé. Bueno, así también tenemos que entender aquí. Pero con la fiesta y la solemnidad de Pentecostés nos está diciendo, yo les envío, o sea, yo mismo vengo, al final nos dice Dios, pero ahora vengo con la presencia, la tercera persona sería esta, ¿verdad? La presencia del Espíritu, el Espíritu de Dios Padre, el Espíritu de Dios Hijo, que se encarnó, que nos enseñó, que nos reveló al Padre. Y entonces el amor del Padre que viene y se encarna en nosotros. Entonces, ñande ya recogina, vete misión importante tereía.
ñandela ya igualcana, ñandela ya revelara, ya hechacana, ñandela pichacuera, ñane comunidad cuera, baila ya hechacana, allá hechacaba era que nosotros mismos somos los que hoy traemos la paz, la alegría, el mundo, la concordia, la serenidad, todo lo que queramos dentro del mundo y dentro de nuestras familias. Somos nosotros los primeros responsables. Entonces hoy, en este tercer tiempo, ¿verdad?, de la revelación, al cumplirse, dice aquí, el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar. De repente se produce del cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían. Estos pues son géneros literarios para darnos a entender que el Espíritu Santo entra, el fuego, o sea, eso es lo que tiene que haber dentro de nosotros. Pega con las ideas, el fuego, llamaradas, que quema tu corazón, que te lanza, ¿verdad? Se llenaron, ahí está, se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Entonces, ni que nañimos antes, así que cada uno comienza a hablar cualquier cosa. No, hablar las lenguas significa justamente esa fuerza del Espíritu que nos llama a, dentro de esta diversidad, a abrirnos a los demás, a no tener miedo. Esto es lo que está queriendo significar. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando esto desde la palabra de Dios. Hace 40 años que el Papa polaco visitó por primera vez Polonia entre el 2 y el 10 de junio de 1979, un viaje delicado pues Polonia estaba bajo el yugo soviético. El embajador polaco ante la Santa Sede, Janusz Kontański, recuerda este momento. Dice que el Papa alimentó la esperanza de aquel pueblo que temía que el gobierno de la Unión Soviética durara para siempre. Durante su visita se concentraron en el centro de Varsovia alrededor de 1 millón de polacos. Escuchamos con lágrimas en los ojos las palabras de este Papa polaco. Nos tomaba en serio, nos dijo lo que debíamos hacer. No debéis tener miedo, vosotros sois católicos, vosotros sois polacos, vosotros sois jóvenes, el futuro os pertenece. También recuerda que la visita del Papa desencadenó un cambio pacífico que acabó definitivamente con el comunismo. Justo después de su visita, millones de polacos se unieron para formar el sindicato Solidarność. El Partido Comunista siempre decía, estamos aquí por vosotros, estamos a favor de los trabajadores, por los pobres. Sin embargo, estas personas lo negaban. Fue una especie de revolución absolutamente pacífica. La gente rezaba el rosario y en la puerta del astillero de Danzig había un gran retrato de San Juan Pablo II. Sé que también fue, por supuesto, la debilidad de la economía soviética, la excelente y fuerte política de Ronald Reagan. Sin embargo, ¿quién empezó todo? ¿Quién lo hizo? San Juan Pablo II, Karol Wojtyła y los millones de polacos que no tuvieron miedo. Una de las razones por las que Juan Pablo II quiso visitar Polonia fue el aniversario del milenio de la evangelización del país. Con motivo de ese aniversario, en 1966, Pablo VI intentó visitar el país, pero el régimen no se lo permitió. Según el embajador polaco, el gobierno soviético dijo a Juan Pablo II que era mejor que no fuese al país, puesto que su visita podría romper la unidad entre los polacos. Lo que el primer secretario del Partido Comunista Soviético, Brezhnev, dijo a Gierek, el primer secretario del Partido Comunista Polaco, fue esto: sabemos que Wojtyła es un hombre inteligente, dígale que tiene que anunciar que está enfermo, sería mejor para él que no viniera a Polonia. Lo intentaron mientras estaba en marcha la ley marcial. Jaruzelski intentó destruir nuestra solidaridad, nuestra libertad, pero no pudo, era imposible. El embajador defiende el legado de San Juan Pablo II, una figura que representa la libertad de una época y gracias a la cual pudieron defenderse con valentía los derechos humanos en Polonia. Es un viaje en el tiempo hasta la antigua Roma para conocer la historia de este espléndido lugar, el Circo Máximo. Es una visita virtual llamada Circo Máximo Experience. Comienza justo detrás de esta torre y ofrece una espectacular reconstrucción histórica y arqueológica. Para diseñarla han trabajado durante más de un año arqueólogos, historiadores y apasionados de la cultura romana. El resultado es una producción de alta calidad. Por primera vez podremos observar la realidad virtual al aire libre, a la luz del día. Para los arqueólogos lo más importante era la reconstrucción del lugar, que concuerde con los datos que tenemos a día de hoy.
Si hay novedades, podremos incluirlas en las futuras versiones. Es entretenimiento, pero tiene una base científica. Ci siamo basati sulle fonti antiche. Hemos usado las fuentes más antiguas. El Circo Máximo se ha representado siempre de forma muy fiel en sarcófagos, mosaicos y monedas. Todo lo que hemos hecho se apoya en fuentes fiables. La empresa SNET se ha ocupado de la reconstrucción virtual. Massimo Spagliari ha dirigido el proyecto. Ha diseñado una tableta dentro de las gafas para situarnos dentro de la arena y poder ver las cosas desde varios puntos de vista. È stato un duro lavoro, abbiamo lavorato veramente tanto con il cuore. Ha sido un trabajo duro, pero hemos puesto todo nuestro talento y le hemos dedicado muchas horas. Lo más difícil ha sido relacionar la parte cultural con la tecnológica. Esto nos ha permitido realizar un producto único. La visita virtual ya está disponible. Los visitantes pueden disfrutarla en 6 idiomas. Una experiencia apasionante que combina los aspectos religiosos, deportivos y lúdicos del Circo Máximo. Un auténtico viaje en el tiempo a los años de la Roma imperial.